Mon désespoir, je suis malade, c'est ça. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues THS patrocina esta reacción. Nos trae a Lara Fabián con Je suis Malade. Yo no sé cómo se pronuncia esto en francés, así que bueno. From Lara with Love, año 2000. Y bueno, nos comenta lo siguiente THS. Dice, alguien recomendó hacer una reacción a esta canción de Lara Fabián y me parece una idea estupenda, así que aquí la tenéis. Y la canción fue escrita originalmente por Sergio Lama y compuesta por Alice Donna, y Lara Fabián la lanzó por primera vez en 1994. Cuenta la historia de una persona profundamente enamorada que sufre enormemente por la ausencia de su amada. El vídeo está extraído de la película From Lara with Love, grabada en el 99 en Montreal, y bueno, incluye una breve introducción de la propia Lara Fabián. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Thank you so much. I don't believe that a language will limit an emotion. So there's not a specific language to say something that comes from the heart. You can say something from the heart in Japanese, Indian, Italian, English. It doesn't matter, as long as it's sincere. I truly believe specific feelings, true feelings, have no limitations or no barriers. Bueno, no sé si lo estás entendiendo. Lo que dice que no cree que haya ninguna lengua específica para contar las cosas del corazón, ¿vale? Básicamente eso, No, ¿no? Entonces, claro, eso que es. no hay límites para expresar las cosas que sientes en ninguna lengua, ¿no? Ya sea, ha puesto ejemplo, ¿no? El japonés o lo que sea. Venga, continuamos. When it comes to honesty. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous comme un rocher, comme un péché. Je suis accrochée à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Me estoy quedando embobado, vamos. Cómo canta, Sí, sí, sí. cómo expresa, cómo siente las Pues cosas. Dime. a mí me recuerda mucho a Dimas, ¿eh? Mm, Así interpretando, me refiero. sí, bueno, a ver, si Dimash ha elegido canciones de ella para hacer covers, quiere decir que ya de por sí existía una admiración
Y, Sí, y claro. qué ocurre cuando tú admiras a cantantes, pues vas pillando detalles, ¿no? De la forma de cantar. Em, Bien, claro, es que hay canciones que se cantan, hay canciones que se viven, ¿no? Entonces, Sí, claro, esta es una obviamente. interpretación que ofrece, pues, aparte de una voz impresionante, pues es una obra maestra de la interpretación, ¿no? De cómo realmente se actúa una canción. Am, bueno, a ver, la letra utiliza la enfermedad como una metáfora del amor, llevado hasta el extremo de la dependencia emocional. No habla únicamente de una ruptura, sino del vacío que deja tras la ausencia de alguien que ha pasado, claro, ese amor a definir casi toda una existencia, ¿no? Mm, y la música de esta canción tiene que acompañar ese descenso emocional y claro, es complicado, ¿no? Hace que cada palabra parezca casi una confesión desesperada en lugar de una simple letra. Sí, sí. Es impresionante. Bueno, la actuación yo creo que la está construyendo con inteligencia, la instrumentación está contenida, ¿no? Durante buena parte de lo que llamamos de canción para permitir que toda la atención recaiga sobre la voz. El piano establece ese núcleo emocional desde el primer compás, la orquesta va entrando progresivamente con arreglos de cuerda y la percusión muy discreta Sí, nunca busca el protagonismo. La mezcla mantiene una amplitud excepcional, permite que incluso los casi susurros de Lara conserven toda la presencia de la voz antes de desembocar en lo que ya estamos viendo, que empieza ya a acercarse el a clima subir, sí, vocal sí. absolutamente alucinante, ¿no? Venga, vamos a hacer un retroceso de algunos segundos y seguimos. Là, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand tout est du dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, je crois que j'avais du talent. Avant ta peau, cet amour m'a tué. Acaba de hacer una cosa que me parece brutal, ¿vale? Es decir, ella yo creo que ha estudiado o se ha fijado en personas que han tenido ese tipo de mala experiencia, Experiencia. porque los gestos nerviosos de tocarse la cara, de no saber dónde poner las manos, me parece absolutamente excepcional. Es decir, es como una gran actriz que se ha preparado a conciencia el papel, Sí, sí, sí. casi actriz de método, ¿vale? Y es que ese detalle a mí me dice muchísimo de la canción. Es decir, son cosas que me ganan completamente a la hora de interpretar la canción. Am, es que, además, Lara no... Bueno, tiene un dominio absoluto del tempo, eso está clarísimo, y no sigue siempre el compás, estira frases, retrasa entradas, juega con los silencios, todo muy teatral. Y es que cada pausa tiene un significado emocional, así que a veces me da la sensación incluso que la cámara está como que a veces le pilla a contrapié y está siguiéndola, como diciendo, Sí, espérate, claro. espérate, está haciendo cosas que no estaban en el guión". Y, pero bueno, todo está al servicio de la historia, ¿no? Demostrando que una gran actuación,
si la intérprete es buena y la actúa de esa manera, no hace falta añadir nada más, ¿no? Claro, sí es que es muy buena encima. Y claro, en las pausas que hace, las respiraciones, y Sí, te sí, vas sí. metiendo ahí y la vas mirando y te va faltando el aire a ti también. Totalmente, sí, sí. Hay veces que dices tú, ostras, llevo un minuto sin respirar. Eh, fíjate ahora los gestos de la mano con la cara, es alucinante. Tous mes mots, pourtant je crois que j'avais du talent. Avant ta peau, cet amour m'a tué. Si ça continue, je creverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça. Cacha, aquí esta mujer. ¿Has visto eso? ¿Lo has Todo visto? eso, todo eso que ha hecho sin No, música, no, además. no, no, Ahí. pero ¿has visto el último, la última frase proyectada con tanta potencia? ¿Tú has visto dónde estaba el micro? Mira, mira dónde está el micro. Que sí, sí. Por eso te he dicho antes que me recordaba Espérate, que he hecho a aquí Dimas. ahora. Am, bueno, hay una cosa que me gusta también muchísimo, y es que cuando está aquí evocando la tristeza, ¿vale? Está mirando hacia abajo. Y cuando ya está en plan tiro hacia adelante, ¿vale? Sacando ahí valor, mira, ¿vale? L- La mirada sube, la expresión cambia. Y le sale el chorreón de voz que tiene. Sí, sí, pero por favor en casa, mirad ese momento en el que se coloca el micro casi a la altura de la cintura y se escucha perfectamente. ¿Vosotros sabéis al volumen que hay que cantar para que se Para siga hacer eso? escuchando bien? Es decir, claro, es que si llega a mantenerse el micro a esta altura, lo revienta. Revienta, vamos, Sí, sí. y se satura como... Madre de Dios. Venga, seguimos. Laissé seul avec mon désespoir, je suis malade, c'est ça. Je suis malade, tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné, de barricade. Je suis Todo el público de pie, claro. No No, podía ser de otra manera. nos hemos quedado con la misma cara. Madre mía, ¿no? Es que... ¿Cómo interpreta? De verdad. ¿Cómo interpreta?
Pues sí que de Dimas yo creo que ha cogido mucho de ella, porque es que me recuerda mucho a cómo actúa él, cómo va, empieza ahí susurrando y tal, y luego va Sí, subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que explota al final. es Y claro, impresionante. se te queda la misma cara que se nos ha quedado a nosotros ahora con esta mujer. Sí, 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 sí. Mira, Que tú fíjate que se ha puesto todo el público a aplaudir sí, y no conseguían. La voz seguía por encima de los aplausos y tal, y el jaleo. Y la batería, que estaba haciendo un redoble ahí sí, sí, a sí, sí, tope. sí, sí, sí. Pero, guau. Lo- Al único que he visto yo poner el micro a esa tan bajo y que se escuchara como si lo tuviera aquí, al único que se lo he escuchado así es a Luis Miguel, También. que Sí, también sí, es otra fuerza de la naturaleza. Madre de Dios. Bueno, pues alucinante. Nos hemos quedado flipando es poco. Claro, a ver, es que ahora ponerme a analizar su técnica queda casi. Pero bueno, que sí, que es decir, a ver, tiene Es que casi no hay, ni hay que analizarlo, hay que escucharla. claro, efectivamente, ¿no? Es decir, básicamente todo el repertorio que tiene lo hace perfecto, pero a pesar de la perfección de su voz, de su técnica y demás, ponemos en valor la capacidad de transmitir emociones, la capacidad de Claro, interpretar la claro. canción, eh, de, de cómo medir los tiempos, de cómo ir progresivamente hasta que ha estallado en el clímax que, bueno, ha sido absolutamente increíble. Una interpretación de nivel excepcional. Bueno, pues THS, muchísimas gracias por traerla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Tenéis por ahí a The Warning con Kerosene en directo, la primera vez que la interpretan en directo. Y Sí. luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.